Listo, ya está grabando. Entonces, les repito, mi nombre es Fernando Larrota Fandiño, soy el instructor del curso de diseño básico de productos textiles asistido por computador Optitex. En este caso, pues vamos a dar algunos principios básicos. El curso tiene relación con ofrecer algunos principios básicos del manejo de esta plataforma que nosotros llamamos Optitex, que es una herramienta para patronaje y diseño. Discúlpenme que los interrumpa, pero es que a veces me toca darle ingreso a las personas porque es una opción que tiene el programa, que tiene la plataforma Meets, que es donde estamos viendo las clases. No estamos viendo las sesiones directamente en el espacio de sesiones en línea de la plataforma Territorium, porque está en proceso de adaptación para que la grabación suba y para que todos estos elementos que ellos todavía no han configurado, pues queden funcionando correctamente. Entonces, por eso lo estamos haciendo por Meets. Sin embargo, pues me ha parecido práctico y sencillo de manejar. Entonces, ¿de qué era lo que les estaba diciendo? Yo quiero consultar si han tenido dificultades o algo, porque la verdad he recibido muy pocos trabajos de la unidad 1. La unidad 1 es una simple consulta sobre aspectos relacionados con los programas de diseño y la comparación frente al proceso manual, son 3 preguntas. La primera pregunta es hacer una tabla, como comparando, diciendo cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos o métodos que nosotros utilizamos. En el segundo es indicar cuáles son los otros programas que existen en el mercado que se pueden utilizar para trabajar diseño asistido por computador. La tercera es la evolución de la industria textil a lo largo de la historia. Y el último punto, pues, es como determinar cuál es la importancia, concluir cuál es la importancia de las herramientas tecnológicas y el uso de las herramientas como estos programas de sistemas para la industria textil. Son solamente esos puntos, se ubican en un archivo de Word y se adjuntan por el espacio de actividad 1 al final donde dice la evidencia. Recuerden que para la unidad 1 habían 2 actividades calificables. ¿Cuáles eran esas 2 actividades calificables? La evaluación, que está disponible para que la presenten en línea, y el taller. Quiero saber si han tenido inconvenientes o si no han podido visualizar correctamente por dónde se envía, porque la verdad he recibido muy pocas actividades y es importante que presenten todas las evidencias para poder aprobar el curso. Como mínimo, pues obviamente se acepta que para la unidad, por ejemplo, 2 y 4, hay 3 evidencias, pero esas 3 evidencias hay, por ejemplo, una actividad interactiva y un foro. La idea es que participen en las 2, pero si no pueden participar solamente en el foro. ¿Por qué? Porque a veces la actividad interactiva, que es una actividad que les voy a mostrar ahora, no funciona en sus computadores o no tienen suficiente velocidad de banda ancha, entonces a veces no funciona correctamente. Por eso coloqué las 2 y ustedes deciden en cuál participan, pero si participan en las 2, yo no tengo ningún inconveniente. Las actividades interactivas son actividades muy, digámoslo así, chéveres, porque pues se realizan ahí mismo en el computador y son unas preguntas relacionadas con la temática de cada unidad. Entonces, hasta el momento quiero saber si tiene alguna pregunta, inquietud, duda sobre lo que hicimos de la unidad 1. Sí. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo ya los trabajos hechos, pero la verdad voy a juntar los archivos en la unidad 1 y no me permite. No sé si porque ya se pasó el tiempo o por qué, pero no me deja juntar los archivos. De que ustedes en la parte superior o cuando van a entrar al curso hay un número de ficha. Si me regalan ese número de ficha, yo verifico si es por la fecha de vencimiento y Creo que es por la fecha de vencimiento, profe, porque adjunto. ya, yo lo subí, no tenía internet, pero ayer los estuve tratando de subir y no pude. Regáleme el número de la ficha, por favor. Ya deme un segundo, profe, ya. Bueno, y lo otro de una vez, mientras el compañero busca el número de la ficha, quiero comentarles otro tema, y es que hay algunos de ustedes que tienen la ficha repetida 2 veces, es decir, están asignados a 2 fichas conmigo. Se repitió ese proceso de asignación por Sofía Plus a la ficha, es decir, algunos están en el curso 210-6645 y 210-6646. Por favor, les solicito que sigan trabajando solamente en la ficha 210-6645, los que tienen las 2 fichas. Entonces, esa ficha 210-6645 es la que vamos a trabajar y quedar activa, porque posiblemente la otra ficha, la 210-6646, donde también están inscritos algunos, se va a cancelar. Entonces, esto generará que se haga la operación para que la ficha sea cancelada. Cuando ustedes, los que están en las 2 fichas,
les aparezca de pronto un anuncio en algún momento en donde les dice que fue cancelado y que ustedes su estado es cancelado, no se van a asustar ni se van a preocupar, ya que esto no va a generar ningún problema con ustedes, van a seguir ingresando a la otra ficha, ni va a generar ningún tipo de sanción ni nada, ya que es un error en la programación que hicieron desde Bogotá en la asignación de las fichas. Entonces, para que lo tengan en cuenta quienes tienen dos fichas asignadas del mismo curso. Entonces, solamente trabajen en la 210-6645. Sin embargo, ahora en un momento se las estaré mostrando cuál es la ficha que ustedes deben seguir y cuál es la que no. Profe, Sí, dígamelo. la que me aparece a mí es la ficha 210 6644. Permítame, ya miro, sí, ya me voy a... De una vez vamos a aprovechar para que, permítame, yo sigo compartiendo, más bien, permítame, yo voy a dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo todo mi escritorio para que ustedes vean qué es lo que vamos a mirar ahora. Y para si de pronto otros tienen el mismo problema, entonces me lo indican, por favor. La mía terminé en 43. Bueno, listo. Creo que yo estuve revisando la 43 y no tiene inconvenientes, pero bueno, vamos a mirar. Yo no fui capaz de mandar las herramientas del software. ¿Cómo se hace eso? El comprobante de las herramientas del software. ¿Comprobante de qué, perdón? ¿Comprobante de qué? Discúlpame. Hay un punto que dice que enviar el comprobante de las herramientas del software, de la evaluación. Yo no sé cómo hacer eso. Yo presenté la evaluación y me salió el mismo el puntaje, pero no sé cómo se manda esto del comprobante. No, esa evaluación se califica, ya le muestro, pero la evaluación se califica automáticamente, no hay problema. Bueno, el curso me dice que era el 200. ¿Sí ven la pantalla? Por favor, me indican. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, señor. Bueno, listo, vale, gracias. Sí, señor. Entonces, 210-6644 me dicen, ¿cierto? Permítame evidenciamos a ver si es que hay algún inconveniente con el envío. Me dicen que algunos dicen que no han podido juntar el taller 1, porque pues estoy extrañado de que he recibido pocas evidencias de esa actividad. Entonces, actividad 1, aquí al finalizar dice evidencia de reconocimiento del software, ¿cierto? Vamos a mirar qué pasó. A pesar de que ya pasó la fecha, ¿sí? Que era hasta el 24, recuerden que estas son fechas tentativas, todas las evidencias están disponibles hasta el 15 de mayo, para que lo tengan claro. Pero miren que aquí está chuleado donde dice se aceptarán entregas tardías, ¿cierto? Si ahí está chuleado, eso quiere decir que no hay ningún inconveniente con que ustedes lo envíen tarde. Entonces, creo que ese no es el inconveniente. De pronto, si van a subir los archivos, yo les recomiendo pues que obviamente no es un archivo muy grande, excepto hasta 100 megas, dice algo ahí, 100 megas es mucha capacidad, entonces no debe ser por eso. Esa es una de las preguntas. ¿Cuál era la otra pregunta, por favor, la de la señora? No, lo que pasa es que yo ya entregué ayer, pero no he hecho la noción de la evidencia. ¿Aún así se puede hacer también? Si entregaste, ¿qué, perdón? O sea, entregué el taller en PDF, en la línea de tiempo y todo eso, pero no he hecho la... ¿Se puede? Desde que haya llegado, ya les voy a mostrar, por ejemplo, cómo les aparece. Pues lo que pasa es que yo no tengo usuario de aprendiz, sino instructor, y me aparece un poco diferente. Pero sin embargo, ya les voy a mostrar por dónde aparecen las notas. Cuando ustedes me envían las actividades, los talleres, yo me demoro más o menos de 1 a 2 días hábiles en calificarlas. Es decir, si ustedes me la enviaron, por ejemplo, yo ayer califiqué todo lo que me enviaron hasta el fin de semana, que llegó por el espacio que corresponde, ¿sí? Entonces, ahí yo ayer califiqué ya todo lo que ha recibido. De acuerdo a eso, entonces, si ustedes quieren visualizar las notas, de una vez vamos a observar ese tema. Bueno, primero, la pregunta que les voy a hacer, todos han podido acceder al curso, ¿cierto? Qué pena interrumpirlo. Yo le hago una pregunta. Yo estoy muy enredada con usted. Yo presenté y me parecía como que yo había hecho el taller, pero yo no sé si lo hice o no. Yo estoy perdida. ¿Usted puede mirar a ver si lo hice o no?
Permítame, ya les digo por dónde pueden ustedes verificar las evidencias. ¿Listo? Miren, cuando ustedes, todas han podido ingresar a este curso, ¿cierto? El curso, no a este curso. Sí visualizan la imagen, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, les encargo, porfa, que si no van a hacer preguntas o algo, cierren Contéstale acá el arriba. micrófono para que no haya interferencia. ¿Listo? Que estoy en una clase virtual, que me marque por ahí. Por favor, cierren el micrófono los que están con el micrófono abierto mientras no vayan a hacer alguna pregunta porque nos genera interferencia. Les solicito. Profe, pero es que yo no veo nada en la pantalla, solo lo veo a usted como la imagen de su fotico. ¿No están visualizando la imagen del curso? Por favor, me indica. Yo solo lo veo a usted, no veo la imagen del... Los demás, por favor. Sí, yo sí. Yo sí lo veo. Ahí en la mitad de la pantalla te aparece lo como veo un palito también. con una flecha. Dale ahí, lo debes tener atado. Por eso es que Diseño no te básico, aparece. debe aparecer la imagen del curso. Entonces, verifiquen la conexión de internet o verifiquen el enlace donde está compartir, pero el compartir le aparece normalmente para todos. Esperemos un momento a ver si ya todos lo visualizan, ¿sí? Este es el proceso de ingreso al curso. Entonces, vamos a aclarar un tema sobre la unidad. Sobre la unidad 2. ¿Listo? ¿Cómo consultan ustedes los materiales? Que es algunas cosas que algún elemento que me han preguntado. Para ustedes en su menú aparece esta opción que se llama contenido del curso. Sí la ubican, ¿cierto? Permítame porque sí, cuando suena así es que alguien quiere entrar y no, me toca saltarme porque no. Por eso les recomiendo que por favor tratemos de entrar a la hora en punto. Porque si entran tarde, de pronto se quedan sin entrar porque yo estoy en la compartir pantalla y no los voy a visualizar a ustedes. Entonces, para que me disculpen por ese tema, pero pues que así funciona la plataforma. Listo. Entonces, ustedes cuando entran al curso, lo primero que deben visualizar, por favor, que tengan el micrófono abierto. Les encargo eso, muchas gracias y lo cerramos. Por favor, cerramos los micrófonos. Listo, muchas gracias. Entonces, cuando entran al curso van a encontrar este proceso de presentación. ¿Cómo ven ustedes? Por lo menos aquí está la invitación, el fin de la unidad 2, el inicio de la unidad 2 que arrancamos el día de ayer, ¿cierto? Aquí está la invitación a la sesión en línea del día de hoy. Esos son los anuncios, lo primero que ustedes ven. Pero aquí dicen, bueno, ¿yo dónde puedo consultar los materiales? Entonces vamos a venir a contenido del curso. Vamos a ingresar a la opción que se llama proyecto. Y en este caso yo no voy a entrar a la unidad 1 porque fue lo que vimos la semana pasada, pero pues quienes necesiten hacerlo lo harán cuando lo puedan hacer, más adelante. En esa actividad 2 van a encontrar la guía de aprendizaje, que es la que dice qué es lo que hay que hacer, y el material de formación, tanto complementario como el principal. Del material de formación 2 es que salen las preguntas, la evidencia, digámoslo así, para presentar la actividad interactiva, que de una vez les voy a decir cómo funciona más o menos, la evidencia del foro de las herramientas de PDS, es decir, participar en el foro temático sobre herramientas, y la herramienta, el espacio desde donde pueden enviar el taller. Entonces, ¿cómo pueden consultar el material de formación? Es muy fácil, ingresan a la carpeta que dice material de formación 2, aquí le encuentran un enlace y aquí encuentran dos opciones, la interactiva y la descargable. Discúlpeme, me salto porque parece que alguien quiere entrar. Permítame, ¿por dónde es que entra? Vuelvo. Descargable. Si no tienen buen internet o algo así, yo les recomiendo, y siempre les recomiendo que utilicen la descargable para que puedan guardar el archivo y lo puedan utilizar así no tengan acceso a internet. Entonces, cuando usted le dan clic acá, lo que hace es descargar el archivo en formato PDF, ¿cierto? Todos tienen para abrir archivos en PDF, ¿cierto? Me imagino que sí. Si no, recuerden que este programa, en donde dice software, tiene un espacio para que ustedes descarguen el Acrobat, que es el que les permite visualizar archivos en PDF. Entonces, cuando le den descargar acá, les va a abrir este material de formación de la unidad 2. Estamos hablando de la unidad 2 porque ya estamos en la unidad 2. Entonces, este es el material, ustedes lo van a consultar. Yo tengo una pregunta, ¿ustedes tienen el programa? No.
Sí, señor. Por el momento no. Bueno, listo. Entonces, El sobre eso también quiero hacer de pronto una observación. Entonces, algunos dicen, no, lo que pasa es que si yo no tengo el programa, me retiro del curso porque pues finalmente no, obviamente lo ideal es hacer la práctica en la aplicación del programa de los ejercicios que se proponen, que es lo que nosotros vamos a aprender en este curso para que lo tengamos claro. Ya vimos la parte conceptual, en este momento estamos empezando a ver la parte de conocimiento de las herramientas del programa, y este programa es igual a cualquier programa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Word. Uno de Word utiliza 10 herramientas principales, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el Optitext, que son herramientas. Usted encuentra infinidad de herramientas para hacer infinidad de operaciones y esas se irán perfeccionando a medida que usted tiene un uso más, adquiere mayor experticia en el manejo del programa, pero pues inicialmente aquí se verán algunos elementos básicos para que ustedes en la tercera unidad, que la que vamos a ver la otra semana, hagamos el ejercicio de elaborar un patrón. ¿Qué es un patrón? ¿Ustedes saben de patronaje o conocen temas de patronaje? Esa es otra pregunta que por favor les hago. ¿Sí conocen algunas, por lo menos los aspectos de patronaje? Porque yo he leído Sí. expertas que tienen empresas de confección y de textil, pero también hay personas que pues apenas están empezando en el proceso, que no tienen ideas. Entonces, sobre esa perspectiva, yo sí les digo que de pronto para quienes no saben de patronaje o no conocen de patronaje, es importante que yo les voy a enviar de pronto un manual de patronaje para que ustedes sepan de qué es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es como si yo supiera manejar, que yo quisiera manejar AutoCAD sin ser arquitecto o ingeniero civil para hacer un plano, o sin saber manejar planos. Entonces, primero, debo tener claros algunos conceptos de patronaje para poderlos utilizar en el programa, porque finalmente lo que yo hago con el programa de diseño no es otra cosa que hacer lo mismo que hago de forma manual, pero en este caso aplicando una herramienta tecnológica y utilizando los procedimientos que indica el programa, ¿sí? Entonces, para quienes no tienen ninguna idea de qué es patronaje, por lo menos si ustedes visualizan esta imagen, quienes saben de patronaje saben a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿quién me puede decir esto de qué es? ¿Esto de qué prenda es? Una blusa. Y tiene manga, ¿cierto? Entonces, Una esta prenda, una blusa o camisa con manga, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener en cuenta que una blusa, por ejemplo, que quien no conoce, pues al ver esta imagen no va a identificarlo y mucho menos va a saber construirlo. Por esa razón, no le estoy diciendo, no sirve, retírese del curso, no. Le estoy diciendo que, por favor, yo les voy a juntar hoy un material de manual de patronaje para que ustedes sepan los conceptos básicos y con algunos videos, inclusive que se encuentran por internet, también los invito a inscribirse a los cursos virtuales de patronaje que hay, aprendan cómo se elabora un patrón y de esa forma podamos trasladar esa parte a la aplicación en el programa, aunque finalmente lo que vamos a ver acá en el curso son temas específicos donde ustedes conozcan cuáles son algunas herramientas principales del programa. En la unidad 3 vamos a ver la aplicación de esas herramientas para elaborar un patrón básico. Y en la unidad 4 vamos a ver algunos conceptos generales de trazo, ¿sí? Yo sé que aquí hay algunas personas que ya son expertas porque han manejado Optitext por mucho tiempo, sin embargo, la actualización y el recorderis de los temas es fundamental, importante para uno estar acorde a lo que está avanzando. En mi caso, yo tengo un Optitext, me tocó instalar un Optitext versión 15 en inglés, entonces les voy a mostrar ahora cómo se visualiza. Sin embargo, pues, si ustedes no lo tienen, yo no les puedo recomendar, o sea, no les puedo recomendar las opciones. Las opciones que hay para adquirir el programa están en la página de Optitext. Ahí ustedes dicen contáctenos y ellos lo van a contactar y van a darles a ustedes unas opciones para adquirir el programa, pero si ustedes no tienen una empresa o lo están haciendo solamente por lo educativo, pues es un programa que es algo costoso. Entonces, desde ese punto de vista, pues de una vez les estoy aclarando. Y segundo, las actividades, como ya les dije, las pueden presentar con pantallazos e imágenes de los videos o de los materiales para que ustedes presenten lo que se les va preguntando y hagan las consultas. ¿Esto para qué sirve? Para quienes no tienen el programa, porque más adelante si se encuentran con el programa y necesitan utilizarlo, ya tienen el material y tienen los elementos y tienen algún conocimiento básico que les permita hacer algo en esa aplicación y después con la experiencia, porque este programa es como todos, a medida que usted quiere experiencia, es que aprende a manejarlo y sacar el mayor provecho a todas las utilidades que tiene.
Entonces, la invitación que yo les hago es a que no se desilusionen si no tienen el programa y no lo pueden instalar. ¿Por qué lo digo? Porque instalándolo, inclusive a mí me ha pasado que uno instala las versiones que a veces se le consiguen los ingenieros de uno, los técnicos, usted va a instalar esa versión o no le corre esa versión que le instala uno al computador, porque no es como instalar Word, Excel, que usted lo instala y eso corre fácilmente, o no le corre, o le daña el Windows se desconfigura, o sea, tiene una serie de inconvenientes que le puede generar el computador. Entonces, por eso les recomiendo que, pues, si lo van a hacer, pues, tengan la seguridad de que sea una persona que conozca el tema y que ojalá sea licenciado, pero, pues, yo no puedo proponerle a ustedes aquí que quieran programas piratas. Sin embargo, cada quien, y ustedes saben que estamos en un mercado donde la piratería, pues, es normal, pero, pues, nosotros como SENA no la podemos promover y por eso el SENA no les puede dar a ustedes ni un demo, ni un enlace de donde lo puedan descargar. Entonces, para que lo tengamos claro. Pero no quiere decir que si no tienen el programa se tienen que retirar, no, porque el curso también les da las herramientas para que ustedes lo conozcan. Sino que, pues, es importante y sí es recomendable que algunos de ustedes, si tienen el programa, pues lo utilicen, porque, pues, de eso se trata. Entonces, primero, están acá, donde ven el material de formación que les descarga este material, ¿sí? De aquí nacen muchas de las preguntas que están en el taller, inclusive, y que están en la actividad interactiva. Y también pueden participar en el foro con la opinión que den sobre las herramientas de Optitex. Entonces dice, ¿qué opina? ¿Cuál es la herramienta que más se utiliza? Entonces, la opinión que den aquellos que ya han utilizado el programa va a ser diferente de pronto a aquellos que apenas lo van a empezar a utilizar, porque todos sabemos, quienes hemos utilizado el programa, que hay unas herramientas que son de uso común. Entonces uno dirá, uno es que para mí me parece que esta o aquella herramienta es la que más se utiliza, la de punto sobre, la de mover punto, bueno, todos esos elementos, entonces usted los podrá adicionar en su participación. Quien no, al leer esta información podrá tener algún criterio para poder ofrecer su opinión en el foro, que este foro sí es calificable y vale para las notas del curso. Les repito, en la unidad 2 hay 3 evidencias: actividad interactiva, foro y taller. Si quiere participar en la actividad interactiva, muy bien. Si no pueden, no hay problema, pero sí, por lo menos deben participar en el foro y en el taller. Entonces, hasta aquí, creo que es claro. El procedimiento para enviar la evidencia, ¿cómo se realiza? Entonces, ustedes, ¿cómo participan en las evidencias de la unidad 2? Primero, actividad interactiva. Entonces, aquí está el enlace donde dice evidencia, actividad interactiva, ¿cierto? Es una actividad que se realiza totalmente en línea, como la evaluación, y aquí dice ver Scrum. Discúlpenme porque me toca saltarme cada vez que me timbra para admitir a la persona que está entrando tarde, o que se le salta el sistema. Entonces, es una prueba interactiva que funciona como su palabra lo dice. Entonces, le dice primera prueba interactiva, ir. Entonces, aquí dice, leemos esto, el Servicio Nacional, no lo voy a leer porque pues ya llevamos bastante tiempo acá. Hay unas preguntas, entonces aquí hay una relación donde usted tiene que mover el elemento hacia el concepto que se relaciona con esa herramienta. ¿Sí me entienden? Entonces es finalmente como una evaluación, pero más, digámoslo así, lúdica. Entonces, por lo menos, empleo de herramienta para, entonces usted le dice, listo, correcto. Cuando usted dé las 10, 2, 4, 6, 8, 10 respuestas correctas en los 10 conceptos correctos, ella le va a otorgar el puntaje de que aprobó su actividad interactiva. Entonces, ¿sí la visualizaron cómo se resuelve para que lo entiendan? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Entonces, así se resuelve la actividad interactiva. Repaso de conceptos. Muy importante, pues, para que quienes la utilizan la herramienta, a veces uno la utiliza y no sabe ni siquiera cómo bien la definición. Y la otra es para que quienes no han utilizado la herramienta sepan cuáles son las diferentes alternativas que existen. Entonces, yo ya no le voy a hacer más acá porque, pues, no tendría sentido. Ay, perdón, me salté. No tendría sentido que yo resuelva la evidencia. El foro, pues aquí está el espacio donde ustedes pueden participar en el foro sobre las herramientas PDS y su funcionalidad. Le dicen ver foro. También lo pueden hacer desde el menú principal del curso, ¿no? Así como lo saltó acá el menú principal y aquí dice herramientas PDS y su funcionalidad. Simplemente le dicen responder, participan, escribiendo el comentario y diciendo responder. Eso es todo lo que tienen que hacer, nada más. Entonces nos devolvemos a donde estábamos, ¿cierto? Creo que voy algo rápido, pero tranquilos que esto queda grabado para quienes de pronto se quedan con el proceso.
Evidencia taller herramienta 3 de PDS. Entonces aquí hay una evidencia, dice taller herramientas PDS, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces usted le dan clic aquí donde dice guía de la evidencia taller herramientas PDS y les va a abrir un archivo. Este es el archivo, ¿sí? Lo pueden transformar o contestar en Word y responder a estos elementos que están acá. ¿Cómo se hace? Mencione, por ejemplo, aquí dice, para esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Eso es lo que se solicita. Para el aprendizaje, entregar, como dice, un documento que contenga la descripción de 3 procesos básicos en los cuales se requiere el uso de la herramienta barra general, ¿cierto? Entonces, ustedes van al programa si lo tienen o miran en un video o como quieran o en el material y entonces dice, bueno, ¿cuál es la barra general? Entonces, estas son las barras generales que tiene la presentación del programa. Como les digo, yo tengo mi versión en inglés, perdón, pero pues los que lo tengan en español, la versión que ustedes utilicen, 5, la versión 10, 9.6, 10, 11, 12, la versión 15, la versión 16, la versión 19, que es la última. Eso sí, pues ustedes presentarán si quieren eso. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos en la barra general? ¿Qué actividades podemos realizar? Entonces simplemente seleccionan 3 de estas herramientas, de las de arriba, las primeras que aparecen en la barra general, y ahí verán cuáles son las funciones que pueden aplicar y responden esas 3 herramientas y me dicen para qué sirven. Eso es todo lo que tendrían que hacer para resolver el primer punto del taller. Claro, lo que tiene que hacer en el primer punto del taller, lo que se debe hacer, 3 procesos. Tabla donde se menciona en qué momentos del proceso de desarrollo de diseños podrán intervenir las siguientes herramientas. Entonces ustedes lo que deben decir, bueno, acercamiento total, cuándo lo puedo utilizar, alinear puntos, cuándo lo puedo utilizar. Entonces en la descripción de la herramienta, más o menos les va a decir a ustedes para qué sirve y ahí saben en qué momento lo pueden utilizar. Extender un tramo, medir, construir, punto sobre. Entonces ahí, de acuerdo a la definición de cada uno de ellos, ustedes van a colocar aquí en qué momento del proceso de diseño. Estas son herramientas de uso común, las que están acá, no son tan raras ni tan extrañas. Entonces, es muy fácil decir, bueno, esto lo utilizo cuando hago tal operación o tal otra. Luego dice, explicación de uso de las herramientas que intervienen para cada uno de los siguientes procesos. Marcar puntos que delimiten la pieza, trasladar la pieza de un lugar a otro. Entonces, en ese momento se van a decir, bueno, para esto utilizo tal herramienta, si quieren colocan la imagen, como quieran, y describen ahí qué es lo que hay que hacer. Una vez terminen eso, lo guardan el taller y van a venir aquí donde dice evidencia taller herramientas PDS. Entonces yo no tengo el usuario de aprendiz, por esa razón a mí no me va a aparecer lo que les aparece a ustedes. Cuando le dicen ver evidencia, a ustedes les aparece aquí un espacio donde dicen comentario, donde pueden hacer su comentario y adjuntar el archivo. A mí me parece lo que ustedes han presentado, por lo menos hasta la fecha ninguno ha presentado el taller 2. Entonces, recuerden que los plazos pues están propuestos, pero toda la evidencia están disponibles hasta el 15 de mayo. Entonces, de acá van a buscar la opción para hacer el comentario y donde diga adjuntar el archivo, lo adjuntan, lo suben en formato PDF o en Word o en PowerPoint si quieren, o en otra aplicación, pero que se pueda visualizar y finalmente le dicen enviar, finalizar o comentar. ¿Listo? Entonces, de esa forma, yo no les puedo explicar eso acá porque tengo usuario de instructor. Entonces, de pronto, si alguno me facilitara los accesos, pero pues no es así, o ustedes lo hagan, ustedes lo pueden explicar. Entonces, ¿claro cómo se envían las evidencias? De la unidad 2. Recuerden que son 3, pero pues si ustedes no pueden participar en la interactiva porque no le funciona, no hay problema, aunque creo que está funcionando para todo el mundo. Y es una actividad interesante y práctica para uno tener claros conceptos. Entonces, claro lo que hay que resolver para el taller de la unidad 2. ¿Sí, o tienen alguna pregunta? Sí, señor, está claro. Listo, vale. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a repasar por último. Aquí en el espacio, por lo menos del curso, ustedes encuentran las sesiones en línea, ¿cierto? Hay 2 carpetas. Ingreso a conferencia web, que fue el enlace que les envié, pero la importante es esta, grabación de la conferencia web. Aquí ustedes ya encuentran la grabación de la unidad 1, que estaba configurada como privada y por eso algunos no la podían consultar. Bueno, parece que está molestando un poco el internet. Entonces, ahí miramos. La idea es que ustedes en grabaciones puedan ver los enlaces desde donde pueden consultar las grabaciones, aunque yo les envío a ustedes al correo y anuncios donde publico el enlace de la grabación, que lo subo también a YouTube. Entonces, esta grabación, por lo menos la de hoy, la voy a subir también. Entonces, desde aquí pueden consultar también.
Quien no tiene para por lo menos trabajar en PDF, entonces software requerido para trabajar en la plataforma. ¿Cuál es el software requerido para la plataforma? Entonces aquí los que no tienen para ver archivo en PDF, el Adobe Reader. Quienes necesitan comprimir archivos, el WinZip o el WinRAR, ¿cierto? De resto son aplicaciones de actualizaciones, por lo menos la de Java, para que la plataforma funcione correctamente. Sin embargo, pues en esta plataforma no está molestando mucho ese tema. Molestaba más con la anterior de Blackboard. ¿Listo? El primer día del curso, el 21, el segundo día del curso, les envía a ustedes el material para que ustedes supieran cómo se maneja la plataforma, cómo se envían las evidencias y cómo se participa en las actividades y consultan los materiales, que es lo que les acabo de explicar. Entonces eso lo pueden ver también en el espacio de tutoriales del manejo de la plataforma. Y también les explica cómo descargar el certificado. Recuerden, por favor, que es importante quienes no lo han hecho y quienes obviamente van a continuar y van a terminar el curso y van a aprobar, sobre todo para quienes van a aprobar, a nosotros el Centro de Formación nos solicita que nos envíen la copia del documento de identidad. ¿Por dónde se envía? Por donde dice actividades iniciales, al final donde dice documento, desde que donde dice ver evidencia, como se envía cualquier evidencia o taller, le dan ver evidencia y adjuntan la copia de su documento de identidad en PDF o en un formato que sea legible, donde se vean y se puedan comprobar los números, el número del documento y los nombres especialmente. Pero pues se pide que lo hagan completo por si hay alguna situación, por lo menos ya se han corregido varios nombres que les faltaba uno de los dos nombres o algo, a algunas personas de otros cursos. ¿Listo? Esto es lo que tiene que ver. Sí, señor. Pregunta, ¿yo puedo juntar el documento con la CAM Scanner? Sí, claro, o sea, lo importante, ¿para qué nos lo usa el centro? Para que el centro verifique que si dice Juan Alberto Hernández Pérez, en la plataforma diga Juan Alberto Hernández Pérez y no diga, por ejemplo, Juan Pérez nomás, porque el certificado debe tener validez con todos los datos completos. Entonces, para eso es que lo utiliza. ¿Y dónde más se hace la verificación? En las personas que aprueban. ¿Quiénes son los que aprueban? Pues quienes presentan las evidencias y a lo último yo les informo por medio de los anuncios y eso que han tenido derecho a su certificado de aprobación porque han presentado las evidencias. Por eso les digo que es muy importante que quienes tienen pendiente, por favor, venga, ¿quién más? ¿Alguien quiere entrar? No. Quienes tienen pendiente, por favor, envíen las actividades de la evidencia 1. Si tienen problemas, me escriben por el foro de dudas, porque a veces si me escriben por el correo me demoro más, porque yo debo estar más pendiente de lo que publicamos por plataforma. ¿Desde dónde se puede consultar? Entonces se puede consultar desde donde otra persona que quiere ingresar. Admitir. Permítame cierro todas estas pestañas porque ya me enredé acá con tanta pestaña abierta. Entonces, siempre busquen cuando ya estén en este menú y quieran ir al menú principal, donde dice regresar. ¿Listo? En regresar, ustedes van a volver al menú principal y, por ejemplo, en los foros, si tienen alguna pregunta, le van a ingresar aquí donde dice foro de dudas e inquietudes. En este momento yo tengo una pregunta, más tarde la respondo cuando termine la clase de alguien y simplemente colocan su pregunta acá, le dan responder y yo le respondo en menos de 24 horas hábiles. Si me hacen la pregunta hoy, le respondo máximo hasta mañana. Entonces, para que lo tengan presente. Y si tienen alguna inquietud, solicitud, bueno, lo que quieran. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el manejo de la plataforma para la unidad 2. Saben cómo enviar el trabajo, saben cómo presentar las evaluaciones y participar en las actividades interactivas y cómo participar en los foros. Ahora queda solamente que ustedes digan, bueno, ¿y yo cómo sé qué es lo que he presentado y qué es lo que no he presentado? Entonces aquí donde dice, a mí me dice centro de calificaciones. Para ustedes dice calificaciones solamente, creo. Sí, calificaciones. Entonces les va a aparecer esta imagen así, donde aparece solamente el nombre de ustedes, obviamente, ¿sí? Y aquí dice actividades complementarias, entonces le dan clic en el más. ¿Qué hace eso? Amplía, porque ya se configuró para que ustedes vean todas las evidencias de un solo pantallazo y no se compliquen tanto, entonces como aparecerá el nombre, por lo menos aquí dice Diana Sofía. El sondeo, no se preocupen que no tiene validez para las notas del curso, todas no hay actividades ni respuestas correctas o incorrectas, pero pues se debe configurar como evaluación. Entonces, permítame, control menos para que se vea más la imagen. Sí, exacto. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí aparece documento. Entonces, por ejemplo, no ha enviado el documento Diana, la evaluación 1 no la ha presentado, ha enviado el taller de la unidad 1, evaluación 2, evidencia 2 taller.
De la unidad 2, evidencia 1, la actividad interactiva, unidad 2, evidencia 2 del foro. Entonces, ahí le aparecerá lo que ustedes hayan realizado y si tienen nota A es porque les quedó bien. El sondeo no se preocupe. Si el documento me lo presentaron y tiene D, es por dos razones. Una, porque no pude ver el archivo o el archivo no fue posible abrirlo. O dos, porque, por ejemplo, en este caso, disculpe que ponga como ejemplo, Diana Sofía Guzmán Millán. Resulta que yo miro el documento de identidad, aquí dice, aquí si dijera Diana Guzmán Millán, y yo miro la cédula y dice Diana Sofía Guzmán Millán, faltan uno de los nombres. Entonces ahí hay que hacer la corrección, entonces yo lo marco así para hacer la solicitud al centro, en caso posible de que ellos puedan arreglar la solicitud que yo hago. Normalmente lo hacen, pero hay veces si ustedes han hecho técnico o tecnológico en otro lado, pues no lo pueden arreglar mi centro, sino donde ustedes lo hicieron. Para eso hay que adjuntar copia del documento de identidad para que hagan la reparación o el arreglo de los nombres, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a visualizar en su espacio que se llama calificaciones, quien quiera hacerlo puede hacer de una vez la práctica para que vea que, ¿sí? Y van a ver qué es lo que han presentado. Donde tiene A es porque le fue bien y sacaron la nota de aprobación, donde tiene D es que hay que hacer alguna situación o recomendación, ¿cierto? Entonces, por lo menos aquí usted le dice clic, le dice ver detalle, y en ver detalle ustedes pueden visualizarle el comentario que yo les hago, pero pues si simplemente quieren ver la nota, pues es por este espacio. Entonces, esa es la forma como ustedes pueden ver lo que han presentado y lo que no han presentado, ¿sí? Al finalizar del curso, todo esto debe estar lleno con AS, para que ustedes tengan derecho al certificado de aprobación. ¿Listo? Ahora sí, si no tienen alguna pregunta, voy a pasar al resumen de lo que trata la unidad 2 para que ustedes lo empiecen a visualizar. Voy a mostrar lo que dice en el material, en la presentación que yo tengo, y también voy a mostrar algunos elementos que tiene mi programa que está en inglés. ¿Por qué? Porque hay algunos que descargaron el OptiText, solo tienen en inglés, y pues la verdad es que es la misma estructura, reestructuración, aunque yo puedo acomodar el menú, y las funciones pues son las mismas, solamente que están en español, en inglés. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o puedo continuar? Profe, yo ayer envié el documento, pero ahorita que entré a las actividades, no me sale que lo envié. O sea, entro a documento, ver detalles, dice no hay actividades disponibles. Bueno, digámoslo así, hagamos una cosa. Yo me conecto otra vez, hoy es martes, el jueves por la tarde a las 3. Les voy a enviar un enlace. Para quienes tengan problemas, dificultades o inconvenientes, yo me conecto de 3 a 4. Les creo una sesión, quienes tengan preguntas, pues me la van a hacer por ahí, y de una vez cada caso particular lo vamos mirando. Si me dicen yo no, como el caso tuyo, que me dices que enviaste el documento y ya no aparece, entonces miramos con tu ficha o algo, ya de aquí a eso califico y miro, y ya miramos y verificamos personalmente en cada caso para ver qué ha pasado y pues mirar a ver cuál puede ser la situación, porque pues, puede ser que la plataforma a veces falle, ¿no? Entonces es para verificar eso, pero pues no lo hagamos hoy, porque nos demoraríamos y la clase, la idea es que termine antes de las 10, entonces lo hacemos el jueves, yo me conecto por la tarde o me la envían por el foro de dudas y yo con gusto les contesto ahí con imágenes y todo, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta sobre la plataforma o algo para poder continuar con la presentación? Bueno, si no es así, entonces vamos a presentar ahora sí el material que nosotros tenemos disponibles. Listo. Diseño básico de productos textiles asistido por computador, OptiText. Esta es nuestra segunda sesión. Si están visualizando lo que estoy mostrando, por favor me lo indican para no quedarme hablando solo. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. gracias. Sí, señor. Entonces, esto es lo que ustedes ya saben. La plataforma de ahora se llama Territorium, por eso ha habido dificultades en algunas personas que de pronto estábamos acostumbrados, inclusive nosotros los instructores, llevábamos más de 10 años trabajando con la plataforma Blackboard y nos cambiaron este año por una plataforma que se llama Territorium, que pues, digámoslo así, desde mi punto de vista también es útil y también es, digámoslo así, productivo uno aprender otras nuevas tecnologías, y ya llevamos mucho tiempo manejando Blackboard. Entonces, ahora manejamos Territorium, es una nueva herramienta. Recuerden que ahora con esto del confinamiento y con todo esto, a futuro, si no se encuentra una vacuna muy pronto, pues va a tocar que nosotros asumamos la responsabilidad. Pues en el caso mío no hay problema, porque pues yo siempre he trabajado virtual y algunos otros elementos presenciales, pero la virtualidad ha sido lo fundamental. Pero para quienes no, por favor, esto que están haciendo ustedes es importante porque ahora debemos formarnos en herramientas
tecnológicas virtuales, porque esa es la tendencia hacia el futuro. Con esta situación que se presentó y con lo que viene de la tecnología, si nosotros tenemos conocimientos en estos temas, tenemos mayores posibilidades de mejorar nuestros ingresos, aplicar nuestra profesión, etcétera, etcétera. Entonces, por eso los felicito a ustedes que están haciendo este esfuerzo de formarse en este tema. Entonces, el curso son 40 horas, para la unidad 2 ya les dije, son una actividad interactiva, que es la que les mostré, el foro temático y la actividad taller 2, ¿listo? Las actividades únicamente se pueden recibir por la plataforma, excepto que esta plataforma falle, pero normalmente no está presentando tanto problema, aunque visualizaremos los casos particulares que me han mencionado para ver si siguen teniendo inconvenientes. El curso debe estar cerrado el 18 de mayo, por lo que solamente se pueden recibir actividades hasta el 15, que es un viernes, a las 23:59, sin embargo, yo creo que lo voy a alargar hasta el sábado, porque pues la verdad el primer día estuvimos alistando el curso y solamente se pudo poner en funcionamiento el curso en horas de la tarde. Las preguntas se resuelven en 24 horas de días hábiles en el espacio del foro de dudas. No olviden juntar copia del documento. Esto ya lo hemos visto. Ya empezamos aquí a visualizar, o sea, quienes tienen el programa, que ya lo han utilizado, hay algunos que lo tienen y trabajan en el programa y están en el curso. Hay otros que lo tienen y apenas lo pudieron instalar, digámoslo así, están empezando a conocer su funcionamiento, funciona con una estructura similar a la que trabaja cualquier programa de Windows, pero pues las herramientas sí son aplicables directamente a lo que nosotros utilizaremos como patronaje y confección y diseño. Este programa, a medida que avanza, tiene más utilidades. Por ejemplo, quienes han utilizado el maniquí, ¿hay alguno aquí que haya utilizado el maniquí para visualizar las prendas que está elaborando? Que pues eso no lo alcanzamos a ver en este curso, pero pues la verdad sí es una aplicación que yo les voy a recomendar una página que incluye, permítame que haya alguien que quiere entrar. Vamos a ver, okay. Me toca salirme. ¿Dónde es que estamos? Estamos acá. Acá. Admitir. Discúlpeme que tenga que hacer esto, pero pues es la única forma que la persona puede ingresar. Entonces, ¿hay alguien de acá que haya utilizado el programa? ¿O todos estamos nuevos en el procedimiento? Por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Ya? Yo no lo conozco, profe. Bueno, listo. Entonces, Yo no lo conozco, profe. si lo conocen y no lo conocen, no lo han utilizado, siempre cuando uno visualiza, inclusive en Word, por ejemplo, hay herramientas que uno nunca utiliza y que no ha utilizado y que son muy prácticas, pero pues uno utiliza siempre lo básico. Entonces, la idea de este curso es que por lo menos aprendan lo básico y ya si algunos tienen preguntas más específicas, me las pueden hacer y las resolvemos ya en otros espacios. ¿Listo? Entonces, la presentación, ¿cuál es? La presentación es una presentación igual a la que ustedes encuentran, permítanme, les amplío esto, en la interfaz de cualquier programa de Windows, donde tiene la opción de archivos, de edición, ¿cierto? De pieza. En este caso, ustedes van a buscar en otro programa de Windows y difícilmente encontrarán la opción pieza, pero en este caso, pieza se refiere al trabajo que nosotros vamos a hacer sobre las piezas que vamos a elaborar el proceso de patronaje, ¿cierto? También escalado. ¿Ustedes saben qué es escalado? ¿Quién me dice qué es escalado? Si alguien sabe. Realizarle el aumento a las piezas. Exactamente. Modificarle las tallas. Entonces, Hacer todas las tallas comerciales, por ejemplo, S, M y L, a partir del patrón básico. nosotros trabajamos en confecciones, sobre todo en la industria grande o mediana. Cuando trabajamos con volúmenes de producción, se trabaja con tabla de tallaje, ¿cierto? La tabla de tallaje nos indica a nosotros cuáles son las tallas comerciales, como decía la compañera. Entonces, esas tallas comerciales, depende de la prenda, si es pantalón para hombre, si es pantalón para mujer, si es camisa para hombre, si es camisa para dama, buzos, etcétera. Vienen en unas tallas establecidas y que funcionan a nivel de Colombia. La tabla de tallas, hay que tener en cuenta que no puedo tomar una tabla de tallas de Europa ni de América del Norte para utilizar en Colombia. La tabla de tallas, por favor, ¿quién tiene el micrófono abierto para que lo cierre si es tan amable? La tabla de tallas depende de cada región o zona. Por ejemplo, la estructura, la bioestructura de las personas que habitamos en Colombia es diferente a la de los europeos y a la de los norteamericanos
Y es diferente, por ejemplo, a la de las personas que viven como, por ejemplo, en Perú. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Lo puede cerrar? Bueno, gracias. Entonces, esa tabla de tallaje, pues hay que buscarla que corresponda a nuestra zona o región. Miramos la tabla y determinamos que si es la prenda es talla S, XS, S, M, L, XL, XXL, etcétera, etcétera. Con pantalones para hombre, por ejemplo, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, dependiendo de la estructura corporal de la persona. Y en blusas, pues es lo mismo, las mujeres usan pantalones talla 6, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Entonces, esa estructura, ese tallaje es lo que nosotros en el programa vamos a trabajar como escalado. ¿Qué es escalar? Escalar es lo, como decía el compañero, es aumentar o disminuir la talla al patrón base que yo tengo. Entonces, este programa permite elaborar ese procedimiento. Para eso es que existen esos puntos que tienen las diferentes piezas donde se pueden caracterizar como puntos de escalado o no puntos de escalado. Los puntos de escalado son los puntos que una vez yo modifique el tamaño o el escalado de esa pieza, se van a aumentar o a disminuir. Si una pieza no se clasifica correctamente en sus puntos de escalado en el Optitext, pues posiblemente cuando lo vayamos a escalar no va a quedar correctamente elaborada la talla. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esa es la herramienta que nosotros llamamos escalado. Diseño, o cuando hablamos de 3D, por ejemplo, estamos hablando de uso de herramientas para trabajar con el maniquí, por ejemplo, ¿cierto? Para ver las prendas que nosotros estamos elaborando y aplicarlas en el maniquí. ¿Qué les puedo decir de esto? Si ustedes tienen una empresa textil y quieren utilizar el programa, lo primero que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es que el computador que ustedes tengan disponible para desarrollar esas tareas de Optitext implica que tengan unas especificaciones técnicas superiores a las que utilizan para cualquier programa normal. ¿Por qué? Porque esto, si usted utiliza 3D, necesita utilizar más memoria RAM. Entonces se recomienda que mínimo tenga 8, 12, 8 inclusive es poco, pero de 12 hacia arriba de memoria RAM. Que tenga un muy buen procesador, un Core i7, Core i9, sería recomendable, ¿cierto? Y además de eso, que tenga tarjetas de video que le permitan tener más capacidad para hacer la presentación o para hacer el trabajo en los procesos que realizan, que son una especie de, entonces, esas tarjetas como las que utilizan los muchachos que juegan en computador, que son los gamers. Entonces, son computadores que son un poco más costosos, pero que finalmente van a soportar el trabajo que ustedes le van a aplicar, porque pues uno no va a elaborar una piecita y ya así como hacemos en el curso, sino que usted va a tener ahí sus moldes o sus patrones guardados, y ese trabajo debe estar archivado de acuerdo a un orden estricto, ¿sí me entiende? Ustedes deben ser muy estrictos en el orden para que puedan encontrar fácilmente los moldes o patrones y no pase como pasa con los patrones físicos, y es que usted va a buscar un molde y si no lo tiene bien clasificado se pierde y no lo encuentra. Lo mismo pasa aquí con los archivos que usted cree de Optitext, entonces va a ser carpetas, subcarpetas, tal como funciona la plataforma, por ejemplo, Territorio. ¿Listo? Recomendaciones que les doy para que las tengan en cuenta. Entonces, eso es lo fundamental. Eso Profe, es lo perdón, sí, un pues, Core i10 con 8 gigas, ¿qué tal? si tiene es que, digámoslo así, yo lo que les estoy diciendo es para quienes tienen una empresa, por ejemplo, o quieren ponerlo, quienes son diseñadores profesionales, porque aquí tengo diseñadores profesionales que les gusta mucho trabajar manualmente, pero ya también se están dando cuenta que el apoyo que les puede dar un programa como este es muy valioso. ¿Por qué? Porque ahorran tiempo, ustedes saben las ventajas y desventajas que ya pusieron en el taller. Uno ahorra tiempo, ahorra recursos, no necesitan tener una mesa, pero sin embargo, combinan, por ejemplo, las dos opciones. Entonces, si nosotros vamos a hacer el curso como el de nosotros, inclusive un computador con 4 de RAM y con un Core i5 o con un Core i3 sirve, ¿sí? Para lo que estamos viendo en la clase, ¿sí? Pero ya si lo va a aplicar de modo empresarial, primero les recomiendo que lo compren licenciado para que el computador no se les vaya a dañar y se les pierda la información. Y segundo, pues que tenga buena capacidad para que el computador soporte el trabajo que usted va a tener en su fábrica o de confección o en sus actividades de diseño. Para el curso, con un 4 de RAM es suficiente,
con un Core i3 también es suficiente, va a funcionar y va a correr y posiblemente se les salte, se les cierre eventualmente, pero si ustedes van guardando, pues no hay problema, ¿listo? Entonces, para el curso no es tanto, sino lo estoy diciendo para quienes van a tener aplicación más adelante a nivel de industria o de fabricación. Entonces, el menú principal que nos muestra es la primera pregunta del taller, que diga de estas tres opciones, escojas tres de estas del menú principal y diga para qué funcionan o cuándo lo utilizo, ¿cierto? Y esta ya es la barra, la parte de abajo ven la barra de herramientas gráficas, donde es lo mismo que hemos visto en Word. Entonces, en Word que vemos que guardar, que crear carpeta, y este tiene una opción que se llama plotear. Este plotter es el que nos permite a nosotros que cuando hagamos el proceso de diseño de la prenda, yo ya tengo las piezas en el programa. Esas piezas las ubico luego en un programa que se llama Marker, que también lo trae Optitex. El Optitex se divide en dos. ¿Quiénes me dicen cuáles dos se divide Optitex? PDS y el marco. Exacto. Entonces, el PDS lo utilizamos, hago la claridad, porque pues algunos apenas estamos viendo este curso, este programa por primera vez. El PDS es el que se utiliza para usted diseñar, para hacer su patrón, ¿cierto? Entonces, yo siempre cuando voy a hacer, las personas que son aquí diseñadoras, ¿a partir de qué inician? De elaborar un patrón, ¿qué? Base. El patrón base es el patrón que tiene la estructura normal de cualquier prenda interior, de prenda sea exterior o interior, ¿cierto? Entonces, la prenda exterior, por lo menos de una falda, entonces la falda tiene una estructura básica. Esa estructura básica es la que yo elaboro en el programa inicialmente y después sobre esta es que hago las modificaciones de diseño. Entonces el diseñador siempre hace una base y a partir de ahí empieza a hacer modificaciones para que la falda tenga la estructura y los elementos adicionales que le quiere agregar, que el volado abajo, bueno, todos los elementos que le quiera adicionar a su diseño. Entonces, cuando yo tengo eso hecho, voy al marker y en el marker simplemente llamo los archivos que tengo en el PDS y le digo, quiero elaborar 10 faldas de esta talla, 5 de esta talla, 4 de esta talla, y tengo esa tela. Él lo que hace es que coge eso que yo le alimenté y me lo ubica en la tela para que yo luego lo pueda plotear. ¿Qué es plotear? Utilizar un plotter, que es una impresora más grande de lo que se utiliza normalmente, no para imprimir en hojas tamaño oficio o carta, sino que es una que se utiliza para imprimir planos y esos elementos, y esa impresora va a imprimir en unos rollos de papel que se tienen especiales ese trazado, y ese trazado es el que yo ubico sobre las telas para hacer el proceso de corte, ¿cierto? Cuando yo lo hago manualmente, ¿quién me dice cómo se hace el proceso o quién me indica cómo se hace el proceso de trazado manual? Primero elabora ¿qué? El patrón o molde, ¿cierto? Ese patrón o molde lleva las medidas específicas del cliente o de la talla, ¿cierto? Cuando un cliente va a su sitio, usted le toma las medidas y sobre esas medidas es que usted elabora el patrón. Ese patrón lleva solamente las medidas de la persona sin ningún adicional. Cuando yo voy a hacer el trazo, que es marcar sobre la tela con ese molde, debo adicionar lo que llamamos, que quién sabe cómo se llama lo que nosotros le adicionamos en la medida de eso. Adicionamos algo que se llama ventaja de costura, que dependiendo de la experiencia y de la persona que va a hacer el proceso, esa ventaja de costura puede ser, por ejemplo, de 1 centímetro. Entonces, donde va a ser la confección, se deja ese centímetro adicional. ¿Por qué? Porque si yo confecciono la prenda solamente haciendo el trazo y corte sobre la medida exacta, en la confección puedo utilizar una medida adicional, medio centímetro o más o menos, para hacer la confección, y eso hace que la talla se me disminuya. Entonces, por eso debo dejar la ventaja de costura para que la prenda quede exacta a la medida que se tomó. Entonces, eso es el proceso de trazo. Una vez trazo, coloco el patrón o molde sobre la mesa de trazado de corte, le adiciono la ventaja de costura y ahí sí hago el proceso de corte, para que luego pase a confección. Ahora. Yo le hago una pregunta. Sí. Cuando uno saca el patrón básico, no le coloca distancia básico que uno modifica. Ese no tiene distancias de costura. Normalmente lo que se hace es que usted el patrón básico, como lo va a utilizar
para hacer otras prendas o algo así, normalmente solamente tienen las medidas, eso sí depende del gusto de la persona, de la técnica que utilice la persona, pero normalmente lo que utilizan es que el patrón no lleva medidas adicionales. La medida adicional se coloca cuando yo voy a hacer el marcado sobre la tela, es decir, yo tengo la capa de tela o la tela, ubico el patrón y sobre ese patrón digo, bueno, aquí necesito ventaja de costura, entonces le adiciono el centímetro, por ejemplo, ¿listo? Y sobre ese ya se hace el corte. El programa, como es diferente, entonces va a ser lo mismo, pero entonces en este programa sí tiene la opción para que usted le agregue esa ventaja de costura. Entonces es una herramienta que también se utiliza en el programa y ahí sí se pasa al plotter y en el plotter pues ya hará el proceso de corte. Cuando ya pasemos el plotter sobre la tela se hará el proceso de corte, sea manual, sea con cortadora vertical, con cortadora circular o con cortadora automatizada. Eso sí depende del tipo de fábrica que se tenga. Entonces, el programa tiene la opción para que le agreguemos la ventaja de costura a los patrones que nosotros estamos elaborando y pues ubicando para que el ploteado quede correctamente. Esta herramienta que sigue acá es la de acomodar las piezas. Aquí genera algunos informes en Excel. Esta herramienta que queda acá es para yo digitalizar, que parece un mouse, ¿sí lo ven? Este es para digitalizar un patrón o molde. Entonces, resulta que yo tengo un patrón en físico y lo quiero digitalizar. Entonces, en vez de ponerme a construirlo totalmente en Optitext, lo que hago es que teniendo una mesa digitalizadora, que es una mesa especial para digitalizar, yo coloco ese patrón sobre esa mesa y ubico los puntos de escalado. Y al hacer yo los puntos de escalado, él los va a trasladar al programa y va a ubicar el molde, ya va a quedar guardado como un archivo digital. Entonces, esa es una herramienta que también se tiene, pero pues tendría usted que tener una empresa o tener en su casa una mesa digitalizadora para poder hacer el procedimiento. Estoy hablando de aplicaciones ya a nivel industrial en algunos casos, ¿sí? Aunque algunos diseñadores lo tienen, pero pues eso sí depende de la capacidad que tengas. Entonces, estas son algunas herramientas que le estoy explicando que tiene el programa que son diferentes a las que se manejan normalmente en cualquier programa diferente al que estamos manejando. Ya se me está acabando el tiempo. Esta parte nos muestra las piezas. ¿Cuáles son las piezas? Cuando yo voy a trabajar, ¿a partir de qué piezas normalmente trabajo cualquier patrón o molde? ¿Cuál es la forma de la pieza? Delantero, espalda. Pero ¿a partir de qué nacen todos los patrones? Usted los fabrica a partir de un rectángulo, ¿cierto? Exacto. Entonces, a partir de ese modelo rectangular es que yo elaboro las diferentes piezas o partes que componen un patrón. Entonces, yo lo que hago con el programa, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, es hacer un rectángulo con las medidas específicas de acuerdo a lo que yo necesite y voy elaborando las modificaciones a ese rectángulo para que me dé la forma que yo quiero, de una blusa, de la manga, etcétera, etcétera, del cuello, todo lo que usted necesite. Entonces, de acuerdo a eso, usted va trabajando, pero eso se va a presentar, ya lo voy a mostrar ahora en un momentico muy rápido, cómo se ve en el programa. Pero se visualiza normalmente de esta forma, que hay varias piezas en esa misma ventana. Entonces, por ejemplo, esta es la visualización que se genera por lo menos de la misma prenda que hemos hablado, de la blusa con la manga, donde aquí hay varias piezas en esta área de trabajo, donde se elabora el patrón que estamos desarrollando, delantero, posterior, manga, cuello, base de cuello, etcétera, etcétera, el puño. Entonces, son los diferentes elementos que conforman las prendas. Entonces, antes de eso, hoy les voy a enviar al correo el manual de patronaje para que quienes no saben de patronaje y no tengan idea de qué es lo que estamos haciendo, porque quien no, además de manejar el programa, quedará perdido porque no sabrá, bueno, ¿y esto por qué se hace así? O porque esto es una manga. Entonces, solamente haciéndolo manualmente es que vamos a aprender también de cómo se trabaja de forma sistematizada en el programa. Las diferentes opciones que tenemos para manejar el programa, para modificar los colores de las piezas, si quiero que aparezcan con un color, si no quiero que aparezcan con ningún color, si quiero que los bordes aparezcan con color diferente, se utilizan estas herramientas que están acá, que ustedes pueden utilizar para el desarrollo del programa. Importante que Optitext trabaja con una estructura de plano cartesiano para que yo sepa, cuando ustedes van a elaborar un patrón o molde, ustedes pueden hacerlo con el mouse y se ubican sobre los puntos, pero eso no quiere decir que las medidas sean correctas. Entonces, cuando uno trabaja un patrón o molde es porque tiene unas medidas exactas. Y esas medidas son las que se van a trasladar a ese patrón o molde para que la prenda le luzca bien a la persona que lo va a utilizar. Entonces, por eso utilizamos este plano cartesiano, donde vamos dando el punto o nodo, es el punto 00.
y a partir de ahí empiezo a moverme horizontal o verticalmente o diagonalmente. Entonces, esas medidas se ubican en esos puntos. No se preocupen si no lo entienden ahora, que lo vamos a visualizar en la clase que sigue. Sí, donde no voy a hacer tanto énfasis en el manejo de la plataforma porque ya lo conocen, sino vamos a hacer la práctica directamente, viendo cómo se hacen los pasos para elaborar el desarrollo del taller que está propuesto, y lo voy haciendo en el programa hasta donde alcancemos en la clase. Creo que vamos a alcanzar para que se elabore por lo menos el patrón, una parte del patrón base de la pieza, y ustedes sepan cuáles son las herramientas y cómo se utilizan. Entonces, se mueven de acuerdo al plano cartesiano, y la idea es siempre que la estructura de las medias nosotros la tengamos a partir de un punto en el sentido de las manecillas del reloj. Si estamos hablando de X, estamos hablando de la parte horizontal, que es positivo a partir del punto 0 hacia la derecha o negativo a partir del punto 0 hacia la izquierda, y el base Y, que es el vertical, que es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. ¿Listo? Esas medidas ya sabrán cómo es que se utilizan posteriormente cuando estemos haciendo la aplicación. Por ahora me interesa que esta semana se familiaricen, si tienen el programa, con esas herramientas, que las vean, las miren, de pronto hagan una práctica, no pasa nada, que eso no va a dañar ninguna parte del programa. Finalmente, aquí está la explicación de algunas de las herramientas principales que utiliza: la de medir, la de cortar, la de construir, que es para construir una pieza a partir de otra. Bueno, esto lo iremos viendo, lo ven ahora como concepto, lo pueden ir practicando, pero la otra semana iremos viendo cómo se puede aplicar directamente en el desarrollo de la elaboración de un patrón. Entonces, aquí hay algunos videos de cómo se utiliza el programa. Les voy a enviar también este material para que vean esos videos, pero también les recomiendo una página que se llama, ya les digo cómo es que se llama Patronaje Virtual, donde hay clases desde lo básico hasta inclusive cómo se hace el modelado en el maniquí. Entonces, es un tiempo para que ustedes lo tengan. Se llama Patronaje Virtual. Se los voy a escribir también en ese video, voy a colocarles el enlace en el material que les voy a compartir, para que si tienen tiempo lo hagan. Utilicen, son videos muy cortos, de 10 minutos, 11 minutos, 5 minutos, 6 minutos, pero son como 19, 20 videos donde explican paso a paso cómo se puede manejar el programa y sacarle provecho de las utilidades que tiene, explicado de la forma que tiene la persona que es un diseñador. ¿Listo? Entonces, esas son las opciones. Ahora, permítanme en unos segunditos, les muestro lo que nosotros estábamos hablando ahora. Este es el programa. Cuando ustedes lo abren, tiene esta presentación, ¿cierto? Donde ven el menú general, algunas herramientas. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, ¿y yo cómo empiezo a trabajar? Pues es muy fácil. Usted le dice empieza, nueva pieza, aunque los que lo tengan en español, pues aparecerá en español. Puede trabajar varias figuras. ¿Por qué? Porque en diseño existen varias alternativas. Sin embargo, normalmente las básicas nacen a partir de un rectángulo, pero pueden utilizar círculos, pentágonos, figuras de todo tipo para que ustedes puedan elaborar sus diseños como corresponda, y eso sí, el diseñador es el que elige. Creamos un rectángulo, nos pregunta cómo se va a llamar esa pieza, entonces vamos a colocar, por ejemplo, blusa delantero de blusa, y aquí nos definimos más o menos cuál sería la medida, etcétera, etcétera. Entonces, permítame que me equivoqué de pieza, no era polígono, sino rectángulo. Parece que alguien más quiere entrar ahorita. Sí, admitir. Listo. Entonces, pieza, delantero, aunque hay otras especificaciones que hay que colocar. Entonces, pues, supongamos que la medida son 45 por 25. Ya sabremos, yo les voy a explicar de dónde salen las medidas para que ustedes las tengan en cuenta. Le decimos OK, entonces aquí aparece la figura del delantero de la blusa en rectángulo, y a partir de ahí podemos empezar a trabajar las diferentes herramientas que tiene el programa para que yo coloque un punto, para que lo adicione, ¿sí me entienden? Entonces yo le puedo agregar un punto y siempre aparecen las coordenadas para que yo le diga si están bien o no en las medidas, y la clasifique como tipo escalado o tipo curvo, ¿cierto? Entonces yo le digo simplemente que es un punto que está acá, otro punto que está acá, listo, entonces lo vamos adicionando para ir modificando las piezas. Esas son algunas herramientas. No hay tiempo para explicarle más adelante. Sin embargo, si tienen preguntas, pues me las pueden hacer. Pero pues en la exploración de las herramientas por ahora no tiene ningún trabajo específico. Pero para la otra semana sí es importante en la unidad 3 que empecemos a ver cómo se trabajan esos patrones para que ustedes lo elaboren, y vamos a hacer el ejercicio práctico. Entonces, por eso no se preocupen, que vamos a aprender por lo menos a hacer lo básico y a utilizarlo en el programa. ¿Listo? Así ustedes empiezan a trabajar. Si ustedes quieren, más adelante, cuando ya tengan más experiencia, a ver, bueno, ¿y yo cómo hago para ver las piezas? Yo hice unas piezas, una blusa,
quiero verla cómo queda en la modelo o en el modelo o en la persona. Entonces simplemente con la tecla 7, él me presenta el modelo. En este caso pues la modelo, donde yo podré hacer las configuraciones necesarias, que eso ya es de otro curso porque no lo alcanzamos a ver en este, para que usted esa blusa que hizo acá la pueda ubicar sobre la modelo con las medidas que usted tomó, por ejemplo, va a configurar las medidas de la persona que usted la va a utilizar y esas medidas las va a aplicar el programa en la prenda que está acá para utilizarlas en la modelo y una vez las utilice, él se las va a colocar y usted va a decir, ah, mire, le queda así. Y ahí puede hacer simulaciones de telas, de tipos de telas, inclusive de tipos de material, etcétera, etcétera. Son muchas las opciones que tiene el programa, pero pues ustedes entenderán que en un curso corto como este de 40 horas, pues no podemos visualizar todos esos elementos, pero por lo menos con que aprendan lo básico, ya lo después con tantas opciones que hay en internet e inclusive en la formación técnica y tecnológica del SENA van a tener herramientas para sacar el mayor provecho posible de este programa. Por ahora aprenderemos lo básico. Entonces, hasta aquí, digámoslo así, ¿tienen alguna pregunta, inquietud, solicitud? Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. La idea es ¿cuál? Que ustedes, si pueden instalar el programa, permítame, dejo de grabar para comentarles un tema.